Muy buenas tardes, chicos. Pues bueno, como hemos quedado en clase, les voy a grabar algunos videos referentes a la resolución de los ejercicios que hemos estado viendo en clase. Antes de empezar con los ejercicios de fuerzas eléctricas, o en este caso la aplicación de la ley de Coulomb, vamos a regresarnos un poquito más. Tal vez son temas que están viendo en estática o posiblemente en cálculo vectorial, pero bueno, por si no les quedaron claro en clase, pues vamos a analizarlo en estos momentos. Antes de empezar, vamos a ver cuáles son las formas en las cuales nosotros podemos identificar la ubicación de un objeto en algún espacio. ¿Sale? Entonces, a partir de eso, nosotros conocemos o han utilizado ustedes dos sistemas, que es el sistema coordenado el sistema de coordenadas cartesianas, ¿vale? El cual, pues bueno, ¿cómo se llama? Es un sistema que han estado utilizando prácticamente desde secundaria. En este sistema cartesiano, nosotros podemos identificar o podemos conocer la ubicación de un punto en el espacio, ¿sale? Es decir, ahí tenemos nuestro sistema coordenado, que recuerden que está representado este, por por dos parámetros, ¿sale? Este, donde estos dos parámetros están definidos por nuestros ejes X y nuestro eje Y. Y en estos elementos nosotros podemos posicionar cualquier objeto. Aquí yo estoy posicionando un punto. Y para que nosotros podamos identificar cuál es la ubicación de este punto en ese espacio, nosotros requerimos de dos elementos que son dos parámetros que vienen dados por el parámetro x sub uno, ¿vale? Y el parámetro, ¿vale? Que está definido por y sub uno, ¿sale? Y estos dos parámetros a nosotros nos dan a conocer que nuestro punto P se encuentra en las coordenadas x1, y1. Pues bueno, ese es el sistema de coordenadas cartesianas. Aparte de este sistema, también conocemos otro, ¿sale? O posiblemente todavía no lo llegan a ver, ¿sale? Que es el sistema de coordenadas polares, ¿sale? Este sistema es muy similar al sistema de coordenadas cartesianas. De la misma forma, está representada por dos ejes, en este caso no son ejes X y Y, ¿sale? Pero para que nosotros podamos ubicar cualquier punto en el espacio de la misma forma que en el sistema cartesiano, ¿sale? Ya no se va a realizar por medio de dos parámetros sobre los ejes X y Y. Es más, aquí podremos intuir que no existe ni siquiera el eje X ni el eje Y. ¿Sale? Aquí nosotros, para que podamos identificar un objeto, o mejor dicho, los objetos van a ser, o los puntos en los espacios van a ser representados por vectores, es decir, este vector va desde el punto origen hacia el objeto o al punto que yo quiero identificar. ¿Sale? Y este vector nosotros ya sabemos que es dentro de sus características de una magnitud y una orientación, una dirección, etcétera. Aquí aplica exactamente lo mismo. Entonces, para este vector, yo voy a tener una magnitud representada por R, ¿vale? Entonces voy a tener la magnitud que es R y la dirección y orientación va a estar representada por un ángulo teta, es decir, el punto en el espacio va a estar representado por la magnitud del vector, ¿sale? Y el ángulo teta, ¿sale? De la dirección o u orientación de mi vector, ¿sale? Entonces, estos son los dos sistemas cartesianos. Para estos dos sistemas cartesianos, que ya sabemos cuál es su representación, también debemos identificar que yo puedo convertir de un sistema cartesiano a un sistema polar. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, en este sistema cartesiano, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de x1 y de y1,
lo que nosotros podríamos estar visualizando son dos vectores que se encuentran inscritos dentro de los ejes X y del eje Y. ¿Sale? Es decir, X1 es un vector colineal que se encuentra sobre el eje X y Y1 es un vector colineal que se encuentra sobre el eje Y. ¿Sale? Entonces sería X1 y Y1. Ahora, lo que hacemos aquí, ¿sale? O viéndolo de otra forma, no viéndolo como vectores, viéndolo desde otra perspectiva, ¿sale? Nosotros podemos ver esto en vez de vectores como dos segmentos de línea, ¿sale? Que van desde el origen hasta nuestra coordenada, ¿sale? Si yo proyecto estas líneas, ¿sale? Sobre donde empieza, donde llega Y, por ejemplo, esta línea, ese segmento X1, lo proyecto sobre Y1 y Y1, el segmento Y1, lo proyecto sobre X1, obtenemos un rectángulo, que es un paralelogramo. Cuando yo lo quiero convertir a polares, recordemos que lo que queremos es obtener lo que queremos obtener es este vector de color azul, ¿sale? Que va del origen al punto P. Y si nosotros nos damos cuenta, lo que estamos obteniendo, ¿sale? O lo que estamos visualizando aquí de manera inscrita en nuestro objeto es un triángulo. De hecho, estoy sombreando la sección del triángulo y este es un triángulo rectángulo. Y por lo tanto, la magnitud R de mi vector va a ser igual, ¿sale? A la hipotenusa de este triángulo. ¿Sale? Por lo tanto, nosotros ya sabemos cómo calcularlo, ¿sale? Y es a partir del teorema de Pitágoras, ¿sale? Que en este caso recordemos que estamos hablando de vectores. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a obtener va a ser que la magnitud R del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los catetos, es decir, del valor de x1 al cuadrado más el valor de y1 al cuadrado. ¿Vale? Y con esto nosotros ya vamos a estar obteniendo la magnitud del vector. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta, para que podamos considerarlo como un vector, nos falta encontrar la orientación de este vector, que va a estar dado solamente por nuestro ángulo θ que está definido aquí. ¿Sale? Ya de los cursos de trigonometría, ¿sale? Nosotros sabemos que en este caso θ va a ser igual a la tangente inversa o a la tangente a la menos 1 de la coordenada y1 sobre la coordenada x1, es decir, y sobre x. Recuerden que para que ustedes hagan esto en su calculadora, deben de tener seleccionado la opción DEG. ¿Sale? Entonces, esa es la conversión de un sistema cartesiano a un sistema polar. ¿Por qué se los muestro? Porque lo vamos a estar utilizando dentro del desarrollo de nuestros ejercicios. Ahora, vamos, ¿sale? Al otro rubro de sistemas polares a sistemas cartesianos. Aquí sí vamos a considerar, ¿sale? La proyección del vector, es decir, imaginemos, ¿sale? Que yo coloco una lámpara, ¿sale? Coloco por aquí una lámpara, proyecto una luz, ¿sale? En esta dirección, ¿sale? Supongamos que yo proyecto una luz en esta dirección. Es decir, sobre X, perdón, sobre Y, en dirección de Y, pero sobre el vector. Entonces, este vector estaría proyectando una luz, una sombra, perdón, de esta forma, ¿sale? Y esta sombra que nosotros tenemos aquí es el vector R, perdón, es la proyección del vector R. Por lo tanto, lo que nosotros estamos visualizando aquí es simplemente el vector R, pero su proyección en X. Y hacemos exactamente lo mismo, ¿sale?
apuntamos una luz, ¿sale? Hacia el eje Y para obtener la proyección de nuestro vector, pero ahora en Y, ¿sale? Y esa proyección que nosotros acabamos de generar, ¿sale? Va a ser igual a la magnitud del vector, pero en su proyección en Y, ¿sale? Entonces, lo que estamos buscando realmente son los catetos, ¿sale? De la hipotenusa R, es decir, estamos obteniendo lo contrario, ¿sale? Si yo aquí conozco la hipotenusa y el ángulo del triángulo, lo que yo quiero conocer ahora son los catetos, tanto el cateto adyacente como el cateto opuesto que es RY. Para eso, sabemos a partir de nuestros cursos de trigonometría que Rx va a ser igual a la magnitud R por el coseno de teta. Y en el caso de Y va a ser igual a R por el seno de teta. Ojo aquí, teta, ¿sale? Estas tetas de aquí siempre van a ser con respecto del eje X. Siempre, ¿sale? Siempre van a ser con respecto del eje X. Otro punto importante, ¿sale? Teta va a ser positivo si su dirección es antihoraria, ¿sale? ¿Cómo vamos a saber que es antihoraria? Pues bueno, por el simple hecho de la flechita que nosotros le coloquemos a nuestro vector, ¿sale? Y en el caso de negativo es cuando sea horaria, ¿sale? Entonces, cuando vaya en la otra dirección, si recuerden, siempre del eje X va a ser negativa, ¿sale? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. No es muy complejo, pero bueno, lo vamos a estar utilizando, ¿sale? Entonces, vamos a insertar por aquí otra hoja para que podamos hacer algún ejercicio muy, muy simple, algo similar a lo que hicimos en el salón de clases, aplicando lo que nosotros acabamos de visualizar, ¿sale? Entonces tenemos nuestro plano cartesiano, ¿sale? Y en este plano cartesiano vamos a hacer la ubicación de nuestras cargas, ¿sale? Por lo tanto, voy a terminar de dibujar esta cosa porque nos faltó el otro sentido. Y vamos a hacer, lo voy a hacer con líneas porque así no me permite dibujarlo completo. Entonces vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. ¿Sale? Ahí está nuestro plano cartesiano. Y ahora vamos a ubicar nuestras cargas, como siempre. Vamos a ubicar una carga en el centro, ¿sale? Y estas cargas que vamos a ubicar ya no van a ser sobre los ejes X, ¿sale? Vamos a colocar algunas líneas de acción. Creo que no me va a dejar poner líneas punteadas, por lo tanto, voy a estar utilizando diferentes colores, un poquito más suaves para que, pueda yo colocar líneas punteadas, porque creo que no permite dibujar líneas punteadas, ¿sale? Pero bueno, vamos a colocar, entonces, nuestra primera línea de acción, ¿sale? Que va a ser esta. ¿Sale? Vamos a colocar otra línea de acción en otro color un poco claro. ¿Sale? Vamos a utilizar varias cargas en esta ocasión. ¿Sale? Y por último, este color gris. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos estas tres líneas de acción. ¿Sale? Y en estas líneas de acción, nosotros vamos a posicionar nuestras cargas. Es decir, vamos a tener otras tres cargas. Aquí tenemos otra carga.
aquí tenemos otra carga y aquí tenemos otra carga. ¿Sale? Ahora, para estos elementos nosotros vamos a tener que en el centro va a estar ubicada Q1, perdón. Ahora sí, en el centro va a estar ubicada Q1, vamos a tener Q2, Q3 y Q4. Van a estar distribuidas de manera horaria. ¿Sale? Entonces, estas cargas, de igual forma, estas líneas de acción van a tener, ¿sale? Una orientación que va a ser teta 1, teta 2 y teta 3. Ojo con esto. Identifiquen que los ángulos que yo estoy dando ahí son con respecto. El primero con respecto del eje X positivo, el segundo con respecto del eje Y negativo y el tercero con respecto del eje Y positivo. ¿Sale? A estas líneas que yo estoy colocando para identificar nuestros planos, les voy a colocar una flecha. ¿Sale? Bueno, de hecho no es necesario, lo vamos a dejar así. ¿Sale? De la misma forma, recuerden que cada carga va a estar separada una cierta distancia, es decir, vamos a tener la distancia de R1 a 2, la distancia de R1 a 3 y la distancia de R1 a 4. ¿Sale? Entonces, ese es el sistema de cargas que tenemos ya ubicada con los diferentes parámetros que vamos a utilizar. Una vez que nosotros tenemos esto, ¿sale? Y ya identificamos cómo va a estar nuestro sistema cartesiano, vamos a definir nuestros parámetros, ¿sale? Nuestros parámetros, no, perdón, nuestros datos, ¿sale? Voy a colocar los datos aquí adelante, ¿sale? Para podernos hacia la parte inferior, ¿sale? Entonces vamos a tener nuestros datos por aquí. Vamos a escribir aquí datos, ¿sale? Y en nuestros datos tenemos los valores de la carga 1, de la carga 2, de la carga 3. ¿Sale? Con sus respectivos valores, perdón, la carga 4 también. La carga 1 va a ser igual a 5 microcoulombs, la carga 2 igual a 2 microcoulombs, la carga 3 a menos 7 microcoulombs y la carga 4 a menos 4 microcoulombs. De la misma forma, las distancias R1 a 2, es decir, de la carga 1 a la carga 2, va a ser igual a 0.3 metros. La distancia de 1 a 3 va a ser igual a 0.5 metros y la distancia de 1 a 4 va a ser igual a 0.4 metros. Con respecto de los ángulos, ¿cómo van a quedar? Pues bueno, teta 1 va a ser un ángulo de 45 grados, teta 2 va a ser un ángulo de 10 grados y teta 3 va a ser un ángulo de 30 grados. ¿Sale? Aunque no parezcan, ¿sale? Recordemos que esto solamente es una representación gráfica. ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestros datos, ya podemos empezar a analizar nuestro sistema de cargas. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer va a ser, perdón, obtener los valores de nuestra fuerza eléctrica. ¿Vale? Espero que no se les dificulte el uso de la calculadora. ¿Sale? Ya si se les dificulta, pues bueno. Iba a descargar un simulador de la calculadora Casio, pero se me olvidó. Entonces ya se me pasó, entonces ya no lo tengo ahorita para el video. Espero que en los siguientes videos que les grabe, por ejemplo, ahorita del campo eléctrico, ya lo tenga disponible aquí en la computadora para que lo puedan visualizar. Pues bueno, vamos a empezar con el cálculo de las fuerzas eléctricas. Ya no sabemos la ley de Coulomb, no creo que sea tan necesaria escribirla, pero bueno, por si las moscas, vamos a escribirla acá abajito. Y también, perdón, otro dato, ¿no?
que tenemos que utilizar, que es la constante de Coulomb, por si no lo recuerdan, ¿sale? La constante eléctrica o constante de Coulomb es igual a 8.99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Recuerden que este valor ya es una constante, ya vimos por qué la utilizamos, ya vimos por qué la postuló Coulomb y demás. Sale, pues bueno, la fuerza eléctrica o la fuerza entre las cargas va a ser igual a la constante eléctrica por el valor absoluto de la carga 1 por el valor absoluto de la carga 2 sobre la distancia entre la carga 1 y 2. Y recordemos que multiplicamos por el vector unitario, es decir, va a estar sobre la misma línea de acción. Al marcar aquí que son valores absolutos, ¿vale? Recordemos que es que ya no nos interesa el signo de las cargas. Por lo tanto, vamos a analizar lo siguiente. Empezamos con la fuerza eléctrica, ¿vale? Vamos a empezar con la fuerza eléctrica, vamos a ponerlo por aquí. La fuerza eléctrica de la carga 1 hacia la carga 2 o recordemos que en este ejercicio vamos a querer la fuerza sobre Q1, por lo tanto va a ser la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1 que va a ser igual a KE. Recuerden que ya no lo sustituimos de manera escrita, pero sí en la calculadora, por la carga 1 por la carga 2. Recordemos que aquí ya aplicamos de manera mental el valor absoluto, que es colocarlas simplemente positivas, es decir, 5 microcoulombs por 2 microcoulombs sobre nuestra distancia R1 a 2, que la tenemos ahí en la parte superior, que es de 0.3 metros elevado al cuadrado. ¿Sale? Haciendo la operación, no se les olvide que esos microcoulombs se refieren a un por 10 a la menos 6 que deben de agregar en su calculadora. Entonces sería 8.99 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la menos 6 sobre nuestra distancia que es de 0.3 elevado al cuadrado, dándonos como resultado un valor de 0.99 newtons. ¿Sale? Entonces, este es el valor de mi primer fuerza eléctrica. Entonces sería 0.99 newtons. ¿Vale? Vamos ahora con la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1, que es igual a la constante de Coulomb por 5 microcoulombs por la carga 3 en este caso, que la carga 3 es igual a 7 microcoulombs. Recuerden que aplicamos valor absoluto. Sobre mi distancia, que mi distancia es de 0.5 metros. Entonces 0.5 metros al cuadrado. Y esto es igual a 0.5 por 7. ¿Vale? A 1.25 newtons. A 1.25 newtons. Y por último, la fuerza de la carga 4 sobre la carga 1, que es igual a KE por 5 microcoulombs por la carga 4, que es igual a 4 microcoulombs. Y se encuentran a una distancia de 0.4 metros. Entonces, eso va al cuadrado. ¿Sale? Entonces vamos a tener, aquí son 4 y aquí son 4 también. ¿Sale? Por lo tanto, tenemos una fuerza que es igual a 1.12 newtons. ¿Sale? Entonces ya tenemos las tres fuerzas. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos las tres fuerzas, vamos a hacer nuevamente nuestro diagrama de cuerpo libre, pero acorde, ¿sale? A las magnitudes que acabamos de obtener. Antes de hacer eso,
vamos a identificar de qué tipo son nuestras fuerzas y las vamos a colocar aquí adelante. Entonces, aquí adelante de lo que acabamos de calcular, vamos a colocar qué tipo de fuerzas son. ¿Sale? Para la primera tenemos que la carga 1 es positiva y la carga 2 también es positiva. Por lo tanto, por lo tanto, las cargas son del mismo signo, por lo tanto, eso es una fuerza de repulsión. En el caso de la carga 1 con la carga 3, las cargas son de diferente signo, por lo tanto, tenemos una fuerza de atracción. Y en el caso de F de 4 a 1, también es carga positiva con carga negativa, por lo tanto es de atracción. ¿Sale? Vamos a hacer su representación aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre inicial. ¿Sale? Y por lo tanto, de Q1 a Q2, ¿sale? Ya nos quedó claro que es una fuerza de repulsión. Por lo tanto, sobre Q1 existe una fuerza en este sentido y sobre Q2 existe una fuerza en la misma dirección y de misma magnitud. En el caso, ¿sale? De Q3 con Q1 ya vimos que es una fuerza de atracción, ¿sale? Por lo tanto, Q1 se va a ver atraída por Q2 por Q3, perdón, y de la misma forma Q3 se va a ver atraída. ¿Sale? Prosiguiendo, Q4, perdón, de la misma forma es una fuerza de atracción. Por lo tanto, vamos a tener que Q1 se va a sentir atraída, entonces Q1 se va a ver atraída por la carga 4 y de la misma forma la carga 4 se va a ver atraída por la carga 1. Recordemos que a nosotros solamente nos interesan los vectores que aplican sobre la carga Q1, por lo tanto son los únicos que vamos a colocar en nuestro nuevo diagrama de cuerpo libre que vamos a hacer aquí en la parte inferior. ¿Sale? Entonces aquí en la parte inferior vuelvo a colocar, ¿sale? Mi sistema coordenado, ¿sale? Pero ya vimos hacia dónde van los vectores, van hacia la parte negativa de X, por lo tanto me voy a centrar más en esa parte negativa para que podamos visualizar mejor nuestro diagrama. ¿Sale? Entonces, como se va más hacia la parte negativa, vamos a representarlo de esta manera. ¿Sale? Ya no voy a representar la carga, recordemos que la carga está en el origen, ¿sale? Entonces lo único que vamos a hacer es representar nuestros vectores. Entonces para eso, nuevamente, visualizamos hacia dónde van, ¿sale? Y visualizamos también nuestras tetas, ¿sale? Para el primero nos marca una línea de acción que se encuentra aproximadamente a 45 grados, es decir, perdón, aquí estoy utilizando vector, voy a cambiar a la línea y la voy a hacer, aunque ya está lo suficientemente delgada. ¿Sale? Entonces, voy a hacer aquí una línea de acción que pase más o menos a 45 grados. ¿Sale? No, no me va a salir perfecta, pero bueno, supongamos que esta línea de acción que tenemos aquí es una línea de acción que de acuerdo a nuestro ejercicio, ¿sale? Se encuentra a 45 grados. ¿Sale? Disculpen el color, pero bueno, son nuestras líneas de acción. La siguiente, que es para Q2, ¿sale? Tenemos un teta con respecto de Y negativo, sale de 10 grados. Por lo tanto, voy a dibujar por aquí otra línea de acción en otro color suave que sea este azul, aproximadamente, ¿sale? A 10 grados. ¿Sale? Entonces, más o menos por aquí, ¿sale? Y esta sería mi, voy a proyectar un poquito más larga. Esta sería nuestra línea de acción a 10 grados. ¿Sale? Ojo, recuerden, con respecto del eje Y negativo. Entonces aquí tendríamos aproximadamente 10 grados. Y por último, una línea de acción que es la de Q4, que está a 30 grados con respecto del eje Y
positivo. Digo, aquí no le sale. Entonces son 30 grados con respecto de este ángulo. Voy a cambiar otro color. El amarillo, esperemos que sí se vea. ¿Vale? Y entonces vamos a colocar a 30 grados, más o menos así. ¿Sale? Entonces, estas, recuerden, son nuestras líneas de acción. Más o menos a 30 grados, que sería así. ¿Sale? Y sobre estas líneas de acción, nosotros vamos a dibujar nuestros vectores acordes a, como ya vimos hace un rato, ¿sale? Nuestras direcciones. ¿Sale? Entonces aquí, recordemos que esta está a 30 grados. Casi no se ve el amarillo, creo. Esperemos que sí lo puedan visualizar. Pero bueno, yo no lo visualizo muy bien. Esperemos que ustedes sí. Pero bueno, esta línea amarilla nada más es representativa. ¿Sale? Ahora, ya que tenemos esto, vamos a plasmar nuestros vectores, les decía, con las mismas direcciones que nosotros visualizamos en la parte superior. El primero, que es a 45 grados, ¿sale? Que es este vector rojo que tenemos aquí, ¿sale? Que es la fuerza de 1 a 2. Vamos a ir colocando aproximadamente sus magnitudes, que es de 0,99, es decir, de aquí sale un vector que tiene una magnitud, que vamos a plasmar en negro, de 0,99. Entonces este vector vale 0,99 y tiene un ángulo de 45 aquí con respecto de la original. Ahora bien, el siguiente, que es el de Q3, ¿sale? Nuestra fuerza Q3, que ya vimos que va hacia abajo también, que es este vector verde de aquí, tiene una fuerza de 1,25, por lo tanto, tiene que ser más largo. Si eso es 0,99, entonces más o menos de ese vuelo tiene que ser, ¿sale? Y es este de aquí, ¿sale? Ahorita les coloco quiénes son. Y por último, ¿sale? Para Q4, la fuerza de 4 a 1, que es de 1,12, va hacia arriba y por lo tanto también tiene que ser mayor, ¿sale? Que este vector de aquí, ¿sale? Entonces lo hacemos un poquito más grande, también más o menos por aquí, ¿sale? Los tres son muy parecidos, pero bueno, ahí los tenemos. Ahora sí, voy a colocarles quiénes son cada uno, ¿sale? Quedamos que este es F, ¿sale? Este de aquí es F de 2 a 1, este de aquí es F de 3 a 1 y este de aquí es F de 4 a 1. Ya que tenemos nuestros vectores de esta forma, vamos a identificar sus ángulos, pero con respecto, ¿sale? Del eje X positivo. Recuerden, siempre van a ser con respecto de el eje X positivo. Los vamos a plasmar en este azul un poquito más fuerte. Empezamos con el vector verde, bueno, perdón, con F de 2 a 1, que ya vimos que aquí son 45 grados, ¿sale? Por lo tanto, aquí en esta parte inferior serían 45 grados también, ¿sale? Es decir, voy a plasmarlo nuevamente en verde fosforescente para que no confundamos, ¿sale? Es decir, nuevamente aquí vamos a tener 45 grados, que sería su ángulo opuesto. ¿Sale? Ahora sí, con naranja vamos a plasmar el ángulo completo, que iría desde el eje positivo hasta el vector y coloco aquí la flecha que me va a indicar, ¿sale? La posición, ¿sale? Lo voy a hacer zoom para que lo puedan ver mejor. ¿Sale? Esta flechita de aquí me va a indicar la dirección, ¿sale? En este caso es antihoraria, ¿sale? Y por lo tanto, este nuevo ángulo va a ser de 180 más 45, que va a ser de 225 grados. Este es el ángulo que nosotros vamos a utilizar. ¿Sale? Vamos con el siguiente, que sería este verde, que recuerden que es F de 3 a 1. ¿Sale? No lo vamos a tomar positivo, lo vamos a tomar en sentido opuesto. ¿Sale? Es decir, lo voy a tomar del eje X hacia abajo y también le dibujo la flecha. ¿Sale? Por lo tanto, como va en sentido horario, recordemos que
al primer cuadrante son 90 y le agrego estos 10, por lo tanto tengo un ángulo de menos 100 grados. ¿Sale? Y por último, f de 4 a 1 lo vamos a tomar en la misma dirección que el de f2 a 1, es decir, en sentido antihorario, de esta manera, ahí está la cabeza de flecha, y de la misma forma sabemos que al primer cuadrante son 90, más los 30 grados, ¿sale? Va a ser de 120 grados, ¿sale? Y ahí tenemos nuestros tres ángulos, ¿sale? Entonces, a partir de eso, déjame aquí revisar el tamaño de la hoja, ahí está. Voy a colocar esos, lo vamos a dejar así de momento, y ahora voy a empezar a hacer lo que hicimos acá arriba de los planos polares. Lo que tenemos aquí, ¿sale? Son puros vectores de manera polar. Para que yo los pueda sumar, ¿sale? Lo que tengo que hacer, si lo hacen de manera gráfica, es donde termina un vector, coloco el vector anterior. ¿Sale? Es decir, de este f2,1 coloco f de 3 a 1. Donde termine este nuevo f de 3 a 1, coloco f de 4 a 1. ¿Sale? Entonces, eso sería igual, voy a plasmarlos en color gris, ¿sale? Porque no van a ser vectores reales. Bueno, sí son vectores reales, pero sería la sumatoria gráfica, si lo pudiéramos ver de esa forma, donde yo lo voy a plasmar desde aquí, más o menos en la misma dirección que tenemos ahí f de 3 a 1 y con su misma magnitud. ¿Sale? Este vector gris de aquí es f3 a 1 aproximadamente, ¿sale? Y luego plasmaría ahora f de 4 a 1, ¿sale? Que era más corto, si no mal recuerdo, que f de 3 a 1. Entonces quedaría más o menos un poquito más inclinado, quedaría más o menos por aquí, aproximadamente. Digo, no lo estoy haciendo con regla, estamos haciendo una suposición. Entonces, más o menos por ahí llegaría nuestro nuevo vector. Entonces, recordemos que este de aquí es f de 3 a 1 y este de aquí es f de 4 a 1. Recuerden que esta sumatoria es la que nosotros estaríamos haciendo de manera gráfica. ¿Sale? Y el resultado de esta suma, ¿sale? Que nos da ese vector de ahí, que ahora lo voy a remarcar en verde, ¿sale? Nos dejaría a nosotros un vector que parte del origen a esta flecha de aquí. Ah, pues este vector de color verde es nuestro vector resultante, es nuestra fuerza total sobre Q1. Es decir, este vector verde es la fuerza sobre Q1, que es el vector que nosotros queremos encontrar. De manera gráfica, así lo estaríamos encontrando. ¿Sale? Pero no lo estamos haciendo de manera gráfica, lo estamos haciendo de manera algebraica o de manera analítica. Por lo tanto, hay que hacer algunas operaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada uno de estos vectores que tenemos inclinados, lo que son coordenadas polares, las vamos a convertir a coordenadas cartesianas. ¿Sale? Y una vez que ya tengamos esas coordenadas cartesianas, lo que vamos a hacer es simplemente sumarlas. ¿Sale? Posiblemente es el método que le están explicando a ustedes en estática, pero bueno, mi materia no es sobre suma de vectores, mi materia es sobre encontrar fuerzas resultantes de cargas eléctricas, por lo tanto, vamos a aplicar el método de sumatoria de fuerzas. En la sumatoria de fuerzas es eso, ¿sale? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas y esa sumatoria de fuerzas se proyectan primero en X y luego en Y. Esta sumatoria de fuerzas, esa ley representa la ley de Newton, que a toda acción representa una reacción que ya mencionamos en clase. Por lo tanto, para esta sumatoria de fuerzas, nosotros vamos a tener que sumar todas las fuerzas existentes sobre el eje Y, perdón, sobre el eje X, es decir, todas las proyecciones de estos vectores. Es decir, les voy a dibujar en diferentes colores. Voy a utilizar, por ejemplo, siento que se va a sobrecargar, ¿sale? Pero bueno, lo voy a hacer acá abajito,
Sale mejor. Voy a hacer por aquí otro eje coordenado para que no nos confundamos aquí. ¿Sale? Voy a hacerlo en pequeño. ¿Sale? Voy a hacer solamente X, que es el único que nos interesa. ¿Vale? Voy a hacer X un poquito más largo y en el caso de Y, pues lo voy a hacer aquí cortito. ¿Sale? Que no nos compete tanto. ¿Sale? Entonces voy a marcar aquí nuestros tres vectores. El primero lo voy a marcar en verde, que sería f de 2 a 1. ¿Sale? Y f de 2 a 1, su proyección sería aproximadamente por aquí. Bueno, pues lo voy a marcar como vector, no como línea. ¿Sale? Entonces quedamos que f de 2 a 1 nos quedaría más o menos por aquí. Bueno, no inclinado, nos quedaría recto. Déjame lo coloco nuevamente. ¿Sale? Entonces aquí nos quedaría más o menos f de 2 a 1, la proyección de f de 2 a 1. Luego colocaríamos la proyección de f de 3 a 1 y la proyección de f de 3 a 1 sería cortita. Hasta aquí llegaría f de 3 a 1. Y luego f de 4 a 1, que lo voy a marcar en morado, en rosa, perdón, que sería muy similar, ¿sale? A la proyección de f de 2 a 1. ¿Sale? Posiblemente un poquito más larga, un poquito más corta. Yo creo que es un poquito más larga. ¿Sale? Y después lo que vamos a hacer es sumarlos. ¿Sale? Recuerden, para sumarlos, voy a copiar esto. Voy a volver a hacer el sistema coordenado de manera gráfica, si lo quisiera yo sumar. Aquí abajo no cambió. Ahí está. Cambiamos a rojo, volvemos a hacer nuestro sistema coordenado. ¿Sale? Y lo que nosotros haríamos con esto que vamos a hacer de sumatoria de fuerzas, ¿sale? Es sumar los vectores. Los vamos a ir sumando así como los coloqué. Es decir, primero f de 2 a 1. Bueno, pero en vector, perdón. Primero f de 2 a 1. Luego f de 3 a 1. ¿Sale? Y por último, f de 4 a 1, que nos quedaría más o menos así. ¿Sale? Y esta sumatoria resultante, o este vector que quedaría aquí, conformado por los tres, es nuestro f de x. ¿Sale? Es lo que estamos haciendo simplemente. ¿Vale? Entonces nos regresamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas, y en nuestra sumatoria de fuerzas nos quedaría f de 2 a 1 por el coseno de mi ángulo que ya colocamos nosotros aquí, que en este caso es de 225 grados. Más, ¿sale? Aquí les va una recomendación, ¿sale? Siempre, siempre, siempre consideren las magnitudes como positivas, ¿sale? Quien nos va a dar la dirección del vector, en este caso el signo de la fuerza, va a ser el ángulo que estemos plasmando aquí. ¿Por qué? Que si nosotros vemos la proyección del vector, en este caso de f de 2 a 1, que es verde, va en dirección a las x negativas. Entonces, nada me cuesta a mí ponerle aquí menos f de 2 a 1, pero para no cometer errores, recuerden, magnitudes de vectores siempre positivas. ¿Quién me va a dar el signo? El coseno, ¿sale? El ángulo. Entonces vamos con el siguiente, que sería f de 3 a 1 y nuevamente por el coseno del ángulo que yo plasmé aquí, que es de menos 100, ¿sale? Porque está en sentido antihorario, ¿sale? Más f de 4 a 1 por el coseno de su ángulo, que en este caso es de 120 grados positivo. No voy a sustituir las fuerzas porque no me va a caber aquí en el pedacito de hoja que nos queda. Pero bueno, vamos a sustituir los valores. Acá arriba los tenemos. Por lo tanto, sería 0.99 por el coseno de 225 más 1.25 por el coseno de menos 100 más 1.12 por el coseno de 120. Y esto nos da un resultado de menos, entonces f de 1 a 4
f de x es igual a menos 1,47 newtons. ¿Sale? Entonces, ese es nuestro valor. ¿Sale? Recuerden que todos están sumando, van en la misma dirección, por lo tanto, obviamente va a ser mayor a cualquiera de los que tengamos aquí. ¿Sale? ¿Por qué queda tan corta? Porque si se dan cuenta, la aportación que tenemos en este es muy poca. ¿Sale? Y este está a 45 grados, por lo tanto, solamente está proyectando la mitad. Por eso es que no se vuelve tan grande. Y hacemos lo mismo para Y, es decir, hacemos sumatoria de fuerzas en Y, que es igual que 0, que sería igual a FY, y pues bueno, estaríamos haciendo exactamente lo mismo que aquí abajito, sale aquí que esto que les estoy encerrando aquí en un círculo es exactamente lo mismo, pero sobre el eje Y. Entonces no tiene caso que vuelva a hacer estos diagramas para el eje Y, puesto que es exactamente lo mismo. Bueno, la única diferencia es que, por ejemplo, f de 4 a 1 va hacia arriba. Vamos a hacerlo mejor, ¿sale? Ya que aquí hay una diferencia, vamos a hacerlo para que también lo puedan visualizar, ¿sale? Lo voy a hacer por aquí. Entonces vamos a tener nuestro eje Y. Ahorita lo desplazo, lo vamos a poner aquí en corto para que lo podamos visualizar, ¿sale? Aquí sí voy a dejar un Y cortito también, que no nos interesa tanto. Y empezamos con la proyección de F2 a 1. ¿Sale? Recuerden, la proyección de F2 a 1 quedaría más o menos por aquí. Después vamos con la proyección de F de 3 a 1, que tienen magnitudes muy similares, pero F de 3 a 1, su ángulo es menor, por lo tanto, la proyección que nos va a generar es mayor, ¿sale? Iría casi al doble de F de 3 a 1. Y por último, vamos con la proyección del vector F de 4 a 1, ¿sale? Que va en sentido opuesto y sería muy similar a F de 4 a 1, inclusive un poquito más grande, más o menos por ahí. Digo, posiblemente estoy errando, pero bueno, de momento les digo, no nos importa, solamente queremos hacer una aproximación. ¿Sale? Volvemos a dibujar nuestro plano cartesiano, ¿sale? Nuestro eje X y nuevamente se haría la suma, ¿sale? Es decir, primero plasmo mi vector f de 3 a 1, perdón, en forma de vector, plasmo mi vector f de 3 a 1, que sería este, luego plasmo mi vector, ¿sale? Este es f de 2 a 1, perdón, f de 3 a 1, ¿sale? Que sería 1, 2, más o menos por aquí, más o menos, digo, no lo estamos haciendo tan real. Y por último, plasmaríamos f de 4 a 1, obviamente su proyección en Y, que va en sentido opuesto, ¿sale? Recuerden que este va hacia arriba, ¿sale? Que es aproximadamente de, creo que le puse 2 cuadritos, más o menos por ahí, ¿sale? Entonces este vector que nos queda aquí, o esta cabecita de flecha que nos queda acá, voy a poner otro color gris, ¿sale? Este que nos queda aquí, ¿sale? Es el vector f de y, ¿sale? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sale? Voy a mover esto acá abajito. Tenemos la sumatoria de x, la sumatoria de y. Y ahora sí, regresamos aquí a nuestra poderosísima sumatoria. Y entonces, f de y va a ser igual a exactamente lo mismo que tenemos plasmado en X. Por lo tanto, sería f de 2 a 1, pero ahora por el seno de 225 más f de 3 a 1 por el coseno de menos 100 más f de 4 a 1 por el coseno de 120. Y esto va a ser igual, recuerden, no lo voy a sustituir porque se va a hacer muy grande. La ventaja de hacerlo en la calculadora es que pues solamente borramos coseno y le colocamos seno. ¿Sale? Y nos queda un valor de menos punto 96.
¿sale? Y pues concuerda, ¿no? En X se va hacia el negativo y en Y también queda la parte negativa, ¿sale? Entonces ahí ya lo tenemos. Esto que nosotros tenemos son coordenadas cartesianas, ¿sale? Recuerden, teníamos coordenadas polares, las sumamos de manera que las convertimos en coordenadas cartesianas, pero a mí me interesa la fuerza y la fuerza se representa por medio de un vector. Por lo tanto, lo que ahora voy a hacer, ¿sale? Es convertirlo, ¿sale? A un sistema polar. Voy a empatar estas dos, ¿sale? Las voy a empatar una sobre la otra para que vean más o menos qué es lo que acabamos de hacer, ¿sale? Entonces, esto lo voy a jalar y lo voy a colocar aquí. A ver si me deja atinarle. Bueno, más o menos por ahí se entiende, ¿no? Que están en el mismo origen, ¿sale? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es nuestro triángulo, ¿sale? Recordemos que aquí yo tendría que empatar esos vectores resultantes, ¿sale? Que nosotros nos quedó aquí, que sería este rosa, ¿sale? Recordemos que aquí voy a colocar en negro los vectores resultantes, ya que se empate aquí con el rosado, no se empate por... Bueno, no lo logro empatar por completo, pero bueno, ¿sale? Nos había quedado por aquí, nos quedaría por acá. En el CSF de X sale que sean colorcitos, nosotros lo tendríamos que proyectar, perdón, nosotros tenemos que proyectar de aquí nuestro vector, ¿sale? Y de aquí nuestro otro vector. Y nuestro vector resultante, que es el vector que nosotros andamos buscando, ¿sale? Sería el vector que va del origen a estos dos, ¿sale? Y se dan cuenta ahí, nosotros ya tenemos nuestra cabeza de flecha. ¿Sale? Entonces tenemos un triángulo, ¿sale? Donde de este triángulo tenemos ya nuestros parámetros, f de x, aquí, este es f de x, y aquí tenemos f de y, o mejor dicho, aquí también lo proyectamos, es lo mismo. Entonces ya tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo, por lo tanto ya podemos aplicar, sale nuestro teorema de Pitágoras, que nos va a decir que la fuerza de Q1, la fuerza resultante sobre Q1, va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los catetos, de la sumatoria cuadrada de los catetos. ¿Sale? Como los tenemos que elevar al cuadrado, ¿sale? Automáticamente se van a hacer positivos, por lo tanto, pues realmente no nos interesa aquí si los pasamos como positivos o como negativos. Entonces, 1.47 newtons elevado al cuadrado más 0.96 elevado al cuadrado. 0.96 newtons también. ¿Sale? Y esto va a ser igual, sale haciendo la operación 1.47 al cuadrado más 0.96 al cuadrado, nos da un resultado de 1.75. ¿Sale? Entonces, esta es la magnitud de este vector. Este es f de q a 1. ¿Sale? ¿Qué nos interesa ahora? El ángulo. ¿Sale? Entonces mi ángulo es teta igual a la tangente a la menos 1. Ojo, aquí sí ya nos interesa el signo, que sería de y de menos 0.96 sobre el valor de x, que es menos 1.47. Obviamente aquí el signo va a desaparecer y va a quedar positivo, pero bueno, hay que considerarlo porque ahí sí va a afectar el ángulo, ¿sale? Entonces sería menos 0.96 entre menos 0.147 menos 1.47 y me da un valor de 33.14 grados. Ojo, aquí ya entra el apartado de la interpretación, ¿sale? Esta ecuación de aquí, ¿sale? De obtener la fuerza resultante, siempre nos va a dar un valor positivo. Aquí vamos a poner siempre da positivo.
¿Sale? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues bueno, a partir de las representaciones gráficas que hemos estado haciendo, ¿sale? Este, vamos a obtener, ahí se me fue, vamos a identificar cuál es la verdadera dirección de mi vector. Por ejemplo, aquí me está diciendo que es de 33 grados y que la fuerza es positiva, es decir, me está diciendo que mi vector, ¿sale? Es este que estoy colocando aquí en gris, ¿sale? ¿Por qué? Porque es positiva la magnitud y el ángulo es positivo, pero ojo aquí, este ángulo de aquí no representa el ángulo del vector. Ese ángulo de ahí representa el ángulo de la línea de acción de mi vector. Es decir, me estipula, ¿sale? Que mi vector tiene una línea de acción, ¿sale? Que aquí estoy plasmando en verde, tiene una línea de acción, ¿sale? Que se encuentra a 30 grados con respecto del eje positivo, es decir, aquí hay 33 grados, ¿sale? Pero es con respecto del eje positivo y es la interpretación. Obviamente f de q1, pues aquí yo la estoy viendo que va hacia abajo, va hacia tanto el eje y negativo como el eje x negativo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Identificar realmente cuál es el ángulo, donde este ángulo va a ir del eje x positivo, ¿sale? Hacia mi vector, es decir, de aquí hacia acá. Tengo 180 y estos 35 recuerden que se quedan aquí como opuestos, es decir, aquí tengo los 33 grados. Por lo tanto, me queda un ángulo de 180 más 33 que sería de 113 grados. Por lo tanto, cuando ustedes me representen el resultado, ahí les digo, hay que hacer una buena interpretación de estos resultados y me quedaría entonces que la fuerza de Q1 es igual a 1.75 newtons con un ángulo de, ya no son 33, son 113.14 grados. Y este sería el resultado correcto. ¿Sale? Espero que les haya quedado claro. ¿Sale? Creo que sí fue un poquito tardado el video, pero bueno, espero que les ayude. De todas formas, en clase vamos a seguir analizando vectores de este estilo. Vamos a ver campo eléctrico y bueno, les volveré a grabar otro video referente a un ejercicio sencillo, así como este, de no muchas cargas. ¿Vale? Entonces nos vemos chicos en clase.